muchas gracias por estar hoy presentes en un día tan importante como es la celebración del aniversario de Diario Los Andes, que está cumpliendo 141 años junto a todos los mendocinos. Bueno, sin duda es una fiesta, es una celebración, por eso cada uno de ustedes está invitado hoy a este encuentro. Esperamos que en los próximos minutos puedan disfrutar de todo lo que han preparado. Vamos a comenzar con un video. 141 años de historias, páginas que marcaron épocas, y en este momento estamos escribiendo las próximas. La historia recién comienza. Mendocinos por raíces, por historia, por esencia, porque emprendemos con el pulso de nuestra tierra y sabemos dónde queremos ir. Papel, web, tablet, redes sociales. No importa el medio, lo importante siempre fue estar con la gente. Fuimos los primeros en dar el salto al mundo digital en 1995. La web nos conectó al mundo y ahora la IA nos conecta al futuro. Como en nuestros inicios, decisión para innovar y liderar. Las noticias se leen, se sienten, se comparten, se debaten. Hacemos punta en Instagram, TikTok, y somos los únicos de la región que exploramos los canales de WhatsApp. Hoy nuestra redacción es un espacio de innovación. Aplicamos inteligencia artificial y colaboramos con gigantes como Meta y Google. Y justamente con Google News Initiative le damos vida a 141 años de historia. Patrimonio cultural desde Mendoza al mundo. Y hoy seguimos sintiendo la misma chispa. Plumas afiladas, mentes veloces y el compromiso de siempre. Estar donde está la verdad. Diario Los Andes, 141 años de historias. Y lo mejor, apenas estamos empezando. Sin duda se merece un aplauso, 141 años de vida. Por eso también queremos agradecer a todos los presentes. Muchas gracias. Lo veo al gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo. Gracias por estar presente. Al presidente provisional del Senado, Martín Kirchner, muchísimas gracias por venir. A miembros de la Suprema Corte de Justicia, a todos los intendentes también que hoy dicen presente en este encuentro, a legisladores nacionales y provinciales, a ministros y demás autoridades del gabinete provincial. Cuerpo consular, muchas gracias por estar. A representantes de las universidades públicas y privadas de Mendoza, a presidentes de cámaras y entidades empresarias, a representantes también de entidades religiosas, a dueños y directivos de empresas anunciantes de Diario Los Andes, a los accionistas de Diario Los Andes y equipo de trabajo del diario también, a todos, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en un día tan especial. Algo estábamos viendo en el video, pero por supuesto hay palabras que hoy queremos leer y que todos escuchen y que tiene que ver un poco con la historia, ¿no?, de este diario de Mendoza. Un diario que fue fundado el 20 de octubre de 1883 por el doctor Adolfo Calle. Desde el primer momento Los Andes ha sido, es y va a ser un actor relevante para narrar cómo los mendocinos vemos nuestra provincia, cómo vemos el país, cómo vemos el mundo. Diario Los Andes es una referencia de información y contenido veraz de todo el oeste argentino y se encuentra entre los diarios de mayor relevancia de la Argentina. En estos 141 años de historia, una audiencia ávida de información de calidad ha sido uno de los pilares fundantes de este diario, permitiendo ingresar a todos nuestros hogares y compartir con el diario algo sumamente valioso, que es lo que todos tenemos y muchas veces lo que todos queremos, que es el tiempo. Manteniendo nuestro compromiso con nuestra comunidad, en el marco del 141 aniversario, queremos compartir con todos ustedes una noticia sin duda muy importante, muy relevante. Los Andes va a ser el primer diario de la Argentina en iniciar un marco de cooperación público-privado para que todo su archivo histórico, documental, de 141 años, sea puesto en valor como patrimonio cultural y así estar accesible para cualquier ciudadano de Mendoza, de Argentina o del mundo. Repetimos, todo el archivo
va a estar a disposición de toda la provincia. Estamos hablando de documentos de hace 141 años. Para esto convocaremos a especialistas para un abordaje técnico e interdisciplinar en la preservación documental de ediciones históricas de papel, por supuesto fotografías, negativos, con la identificación de herramientas tecnológicas para su digitalización y conformación de todo lo que es la base de datos que permitan múltiples accesos. Por eso nosotros queremos invitar en el día de hoy, ahí lo estaba viendo también en primera fila, al ministro de Educación e Infancias, Tadeo García Salazar, por favor, a subir al escenario. Al ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, en representación también de la Universidad Nacional de Cuyo, a su rectora Esther Sánchez. Por el diario Los Andes le pedimos, por favor, que se acerque al director de contenidos, Pablo de la Sopa, a suscribir el acta de cooperación, inicio de esta actividad. También le vamos a pedir al gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, para que suba a refrendar también dicho acuerdo. Muchísimas gracias por acercarse. Y vamos a comenzar entonces con lo que es esta firma de convenio, donde suscribimos esta acta de cooperación, inicio de esta actividad. El gobernador también presente, como decíamos, para poder refrendar este acuerdo tan importante y significativo, sin duda, para la provincia de Mendoza. Mientras tanto, yo voy a ir invitando al escenario a nuestro colega periodista, Miguel Títiro, quien junto al director de contenidos van a hacer entrega de una copia de la portada del primer ejemplar de Diario Los Andes y se lo va a dar al ministro de Educación e Infancia y a la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo en agradecimiento por poder sumarse a esta trascendental iniciativa. Ahí están terminando entonces esta firma del acta. Frente a los fotógrafos, los medios presentes, por supuesto, muchísimas gracias también por ser parte y poder registrar un momento que repetimos importante para la provincia. Hacen entrega, entonces, decíamos, de lo que es la portada del primer ejemplar de Diario Los Andes. Para Esther Sánchez y, por supuesto, para el ministro de Educación e Infancias, también Tadeo García Salazar. Hacemos la foto y ya los vamos a dejar que se retiren. La portada hace 141 años. Muchísimas gracias. Yo le voy a pedir a Pablo que no se retire, por favor, porque después de las fotos le vamos a pedir al director de contenidos de Diario Los Andes, a Pablo de la Sopa, a que nos diga unas palabras después de la foto. Gracias, Miguel, gracias, Esther, a todos los presentes. Bueno, acá lo tengo a mi lado, los voy a dejar con las palabras del director de contenidos de Diario Los Andes, Pablo de la Sopa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Quiero primero comenzar compartiendo con ustedes un poquito más de contexto sobre la firma de este acta que acabamos de hacer, que tiene por propósito trabajar sobre el patrimonio cultural del diario.
Esta nueva conducción de Diario Los Andes decidió desde un primer momento resguardar la historia del diario, entendiendo que en estos 141 años de vida está contada la mirada que los mendocinos le han dado a la historia en cada una de la época, desde su vida cotidiana, su visión de la provincia, su visión del país y su visión del mundo. Décadas de historia sobre eventos políticos, sociales, culturales, comerciales, deportivos y tantos otros que han sido publicados en el diario. Por eso, rápidamente conformamos un equipo de trabajo con periodistas que trabajan en el diario, que han sido y son protagonistas de su historia. Miguel Títiro, que recién nos acompañó, es uno de esos referentes. Y el otro, que también forma parte del equipo, es nuestro querido exdirector Jorge Oviedo, que también ha sido parte de todo este trabajo en el diario. Toda esta tarea la estamos entrelazando con herramientas tecnológicas, con inteligencia artificial y también con el aporte de las nuevas generaciones que hoy están haciendo el diario. Esto que acabamos de firmar es el inicio de un gran proyecto. Queremos poner en valor decenas de miles de fotografías, ediciones en papel y documentos que son parte de este archivo histórico. Queremos que en un futuro sean accesibles para la investigación académica, tan valorada como nos han hecho saber en la universidad, que esté disponible para la formación docente, que esté disponible en las aulas, para los niños y para los jóvenes, y que también para cualquiera que quiera conocer Mendoza desde cualquier lugar del mundo. Cuando nos acercamos a la historia de los Andes y queremos contarla en un ámbito como este, describirla sucintamente, es inevitable cometer algún acto de injusticia ante tantos mendocinos que fueron parte de toda su trayectoria, periodistas y fotógrafos, directivos y empresarios, colaboradores en general. Ahora, en lo que sí podremos coincidir es que su historia es una historia de emprendedores. Desde sus primeros días, cuando su fundador decide montar una empresa periodística para reflejar en sus páginas no solo los acontecimientos de la época, sino también plasmar en ellas una visión sobre Mendoza y sobre su futuro, en una suerte de ventana abierta a la deliberación pública. Un buen ejemplo de esto lo encontramos para el reciente aniversario de San Rafael, en octubre pasado. Hicimos una consulta con el sistema actual de gestión de archivos para buscar la primera nota sobre el departamento y la encontramos, 7 de marzo de 1887. Allí, desde las páginas de los Andes, se describían con suma precisión las preocupaciones relevantes de los vecinos de Villa San Rafael de Arcángel de ese momento. Una distribución científica del agua proveniente del río Atuel o el río Diamante, para evitar derroches, mejorar zonas productivas, generar mejoras en la planificación urbana, lograr mayor integración con el ferrocarril y con los caminos con el resto de Mendoza, aprovechar el potencial económico del agro, de la ganadería y de los minerales. También pensaban en minería. Todos temas propios de la deliberación pública del momento, que involucraba a ciudadanos, autoridades locales y provinciales, y que Los Andes publicó ese día. Este pequeño ejemplo, uno entre miles que hay en 141 años de historia, es para nosotros, quienes tenemos la responsabilidad de conducir esta nueva etapa en Diario Los Andes, el ADN de esa chispa emprendedora que adoptamos como propia, para darle continuidad a toda una tradición periodística. En esta nueva etapa, Los Andes volverá a ser expresión de los mendocinos que hacen, a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, en cada uno de nuestros departamentos, porque creemos que el valor de su gente y el esfuerzo que día a día realizan para llevar adelante sus actividades, creemos en ellos, creemos en ese esfuerzo. Esto implica, en nuestra tarea diaria, estar en el lugar donde pasan las cosas, con total apego a los hechos y a la verdad, en el momento de contar esos acontecimientos. Tenemos mucho trabajo por delante y mucho por mejorar en esta dirección. Quiero contarles también
que estamos inmersos en un amplio proceso de mejora en los Andes, donde la innovación y las tecnologías jugarán un papel preponderante. Por un lado, haremos una total renovación de nuestro sitio web que nos permitirá mejorar la experiencia de lectura, principalmente en los dispositivos móviles, que es por donde la mayoría nos informamos e interactuamos. Posibilitará también mejorar secciones actuales, desarrollar otras nuevas, como potenciar, por ejemplo, las noticias departamentales, un baluarte del diario que ya comenzamos a recuperar. Creemos en la redacción como un espacio para investigar y aplicar herramientas vinculadas a tecnologías de la información, que incluyen, entre otros recursos, a la inteligencia artificial, para la asistencia en la producción de contenidos, análisis, performance, o también para tener acceso en tiempo real a los textos y fotografías de todo lo publicado en estos apenas 141 años. Este tema en particular lo estamos trabajando en una alianza con Google. Trabajamos para que la tecnología sea un aliado natural para el buen desempeño de nuestro equipo. La misma, para escalar y potenciarse, requiere necesariamente de profesionales que aporten su experiencia y conocimiento para que el diario siga siendo elegido por la mayoría de los mendocinos, como ha sido desde siempre. Por eso verán que seguiremos sumando a nuestro staff de colaboradores, profesionales de la comunicación, para hacer más periodismo, producir contenidos especiales o innovar desde el mundo de las TICs. Es una tarea orientada a múltiples plataformas. Los Andes seguirá con su edición papel, un diario digital más potente, contenidos específicos para redes sociales, nuevas producciones audiovisuales, eventos como este que estamos compartiendo y presencia en radio para el próximo año. Creemos fuertemente en el valor de este concepto. Los Andes nuevamente en manos de mendocinos, porque somos emprendedores como tantos miles en Mendoza. Vivimos una misma realidad y con sus dificultades y oportunidades, y la convicción que podemos entre todos hacer una provincia mejor. Esto es posible porque estamos cada año más consolidados e integrados al mundo, por conectividad aérea, por el enoturismo, la vitivinicultura y la gastronomía de clase mundial, el desarrollo de la industria del conocimiento, la exponenciabilidad que nos da la minería sustentable, el desarrollo de energías limpias, la integración regional en Cuyo y al Pacífico, la fortaleza de nuestro sistema educativo y universitario, porque tenemos una calidad de vida distinta en el resto del país y otros factores que nos hacen creer en Mendoza. Hoy estos temas nos exigen, como medio de comunicación creado y recuperado por mendocinos, la responsabilidad de estar atentos, comprometidos y contribuir para que Mendoza sea el destino de vida elegido de las próximas generaciones. Todo crecimiento económico y su esperado bienestar para la población requiere indudablemente de instituciones sólidas. En la vida republicana, esto es división de poderes, respeto a la libertad de expresión, tolerancia frente a la disidencia, protección de los débiles frente a los poderosos, fortalecimiento de los mecanismos de control sobre transparencia, tanto en la gestión pública como los de gestión privada que llevan adelante organizaciones de la sociedad civil. Asistimos a una época donde desde diversos estrados del poder en nuestro país y en el mundo se critica duramente a la prensa, como si ésta amenazara trayectorias políticas o planes de gobierno. Se sostiene falazmente que a través de las redes sociales se puede prescindir del periodismo, en la creencia maliciosa de que de esta forma se habla en forma transparente y sin mentiras, cuando todos sabemos con qué facilidad los algoritmos en las redes configuran nuestros consumos de contenidos para asegurarse que veamos solo lo que nos gusta, obturando la capacidad de interpelación y sustentados en fake news o narrativas sesgadas. Creo
oportuno compartir con ustedes estas palabras de Marty Baron, exdirector del Washington Post, que pude escuchar en su última visita a Argentina. Dice así: el periodismo y la democracia están indisolublemente relacionados. No existe la prensa independiente sin democracia, y la democracia no podría subsistir sin la prensa independiente. A pesar de los cambios sísmicos que han sufrido los medios de comunicación en décadas recientes, la prensa sigue siendo esencial para difundir la información que las personas necesitan para autogobernarse y al más alto nivel para hacer que los que están en el poder rindan cuentas. En los Andes creemos en el valor del periodismo y su contribución para fortalecer la institucionalidad lograda en Mendoza. En tiempos donde la deliberación pública tiende a caer a niveles tan básicos y elementales que nos llevan a discutir sobre la curvatura de la Tierra, la efectividad de las vacunas o alejarnos de cualquier argumentación racional para simplificarla en un emoticón, quiero decirles que nos encontrarán informando los hechos tal como ocurrieron, dando el debate abierto de las ideas en nuestras columnas de opinión, siempre de frente y en forma visible con la firma de nuestros columnistas. Quiero agradecerles sinceramente a todos la presencia en este día y en este lugar. Es muy importante para nosotros sentirnos acompañados por todos, encontrar renovada y fortalecida la confianza de los auspiciantes, sponsors de este evento y presentes también en nuestras páginas y anuncios publicitarios. Quiero agradecer también a toda nuestra audiencia que nos lee, nos sigue, nos critica duramente y también nos felicita. Quiero decirles que estamos en pleno proceso de cambio, que tenemos mucho por hacer juntos y que la historia recién empieza. Muchas gracias. Agradecemos las palabras entonces de Pablo de la Sopa, director de contenido del diario Los Andes. Muchas gracias por sus palabras y le vamos a pedir justamente al gobernador Alfredo Cornejo que se dirija al escenario para también, decirnos unas palabras en este día tan especial. Se hace muy difícil hablar después del discurso de Pablo de la Sopa, que ha sido conceptuoso y que me robó el 90% de lo que tenía en mi cabeza de decir. Así que se van a tener que aguantar un discurso corto, muy corto, porque ya se lo llevó Pablo. Pero reafirmar algunas cosas desde el poder simbólico que significa la más alta magistratura de la provincia y que es muy saludable que el diario Los Andes cumpla 141 años y que esté en manos de mendocinos. Y cuando estaba pensando las palabras, la primera impresión es personal, porque también es su convivencia y su vivencia con el diario. Y recuerdo que venía a mirar los archivos y a leer el diario cuando era un estudiante pobre, al leer el diario en el lugar que... Y cuando era investigador, para hacer la tesis, también a mirar el diario. Y cuando contribuí en un trabajo histórico del juicio político al gobernador Martínez Vaca, también a la legislatura de la provincia, esa biblioteca muy linda que tiene la legislatura de la provincia, y al diario Los Andes. Y veo con profunda envidia que los alumnos
de la Universidad Nacional de Cuyo y los que fue mi universidad y los de todas las universidades y facultades tienen todo al alcance de su mano a partir de ahora. Así que es un aplauso para los Andes y su incorporación. El 141 años recorre buena parte de la historia política, económica y social de Mendoza. Como bien lo dijo Pablo, ha estado involucrado en ese proceso, contándolo y, ¿por qué no?, influyendo sobre ese proceso. Y los mendocinos, para quienes nos visitan de afuera, ilustres visitantes que están como panelistas y demás, nos gusta sentirnos como la Cataluña de España. Competimos con los cordobeses en eso. Y la verdad que creemos que nuestra historia es mucho más rica en esfuerzo y en emprendedurismo que buena parte del interior de la provincia, del país, y sin duda alguna es mucho más rica que la ciudad capital del país. Acá todo cuesta un montón. Costó cuando se hizo. No era lo mismo que te regalaran 50.000 hectáreas aquí que 200 en la Pampa Húmeda. No era lo mismo cultivar con la lluvia periódica y sistemática, cambio climático que no se puede negar ahora, que regar en el árido, crear alimentos y hacer bebidas y generar energía, como hemos hecho en todos estos años los mendocinos. Y cuando hice una experiencia de posgrado en el exterior y en especialidad en desarrollo regional, era un requisito imprescindible tener una élite que todos tiren para el mismo lado, y una élite que discuta y delibere en democracia, pero que esté encaminada a un plan de mediano y largo plazo. Y el papel de las instituciones públicas, sin duda, es relevante, pero el papel de instituciones como la prensa libre también lo es a la hora de esos consensos y de esas miradas regionales. Con lo cual, que los propietarios sean mendocinos ayuda infinitamente más a que no lo sean en el marco de un plan de desarrollo. En tercer lugar, ya me lo robó todo Paulo, pero quiero suscribir. No me lo robó a mí. No soy tan relevante. Ya se está discutiendo mucho en el mundo esta crisis de autoridad, este concepto del poder y cómo está variando. Y dentro de esa crisis de autoridad y ese concepto de poder y el funcionamiento de las democracias, que todos dicen que están en crisis, pero que soportan bastante bien como el capitalismo, particularmente lo ha generado la irrupción de las relaciones sociales, de las redes sociales. Y lo ha generado con preceptos de la sociología clásica. Diría yo que Zuckerberg y tantos otros son los sociólogos de este tiempo. Con lo cual, es un gran desafío hacer política y administrar una provincia tan exigente
con sus autoridades como esta. Es un desafío hacer política en estos tiempos con las redes sociales. Y hacer política, y vuelvo a lo personal, es la actividad más noble de vivir en sociedad, más allá del concepto que tengan los ciudadanos. Y a mí me enorgullece y me hace feliz hacer política con desafíos complejos como son las redes sociales y su crisis de autoridad. Pero creo que esa crisis de autoridad también afecta a los medios de comunicación, como bien lo explicó Pablo, y como bien lo tienen explicados muchos autores. Pero hay un diferencial. Uno en redes sociales puede decir cualquier cosa. Y pasa. Y los algoritmos, y más hoy en día, ríos de tinta, digo en términos viejos, se han escrito al respecto, cómo se programan, pero lo concreto es que nuestras sociedades tienen ira, porque tienen insatisfacciones, porque están rodeados de ansiedad y de incertidumbres, y las canalizan en las instituciones más emblemáticas. Y un comentario del Papa puede tener muchísimos insultos, una cosa que hace 20 años atrás nadie se atrevía. Un comentario del gobernador ni le... Pero ¿qué sería del sistema democrático si no tenemos medios que hagan su tarea de chequear la fuente, de investigar la estructural y de poner en contexto las noticias? No solo como se titulan en base a algoritmos, sino de ponerlas en contexto de un proceso. No sería una democracia plena sin medios de comunicación funcionando así. Pero también quiero decirles que no veo a todos los medios de comunicación haciendo esa tarea, sino siguiendo muchas veces los algoritmos. Y para eso tienen la carrera perdida. Le ganan las redes sociales. Hacer contenidos, chequearlos, poner en contexto las noticias, hace una mejor democracia y hace mejores gobiernos. Nos hace mejores. Si solo nos informamos por las redes sociales, peores van a ser los gobiernos y peor va a ser la democracia. Celebro los 141 años, son años no solo de los Andes, sino de la provincia de Mendoza y sus instituciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al gobernador que está acá presente y que sabemos y entendemos que por cuestiones de agenda tiene que continuar con sus actividades. Pero bueno, muchas gracias por haber venido. Bueno, para este evento aniversario, la gente del diario, el equipo que estuvo trabajando durante mucho tiempo justamente en este encuentro pensó algo diferente para ofrecerles en el día de hoy. Por eso yo les voy a pedir y a invitar a subir a este living aquí en el escenario, como ustedes podrán ver, a Marina Dal Poyeto, fuerte el aplauso para ella, a Alejandro Kattenberg y a Santiago Covadolf, quienes junto a Rubén Valle, gracias Rubén también por estar, que es el secretario general de redacción de Diario Los Andes, como moderador, van a estar conversando sobre esta Argentina, ¿no?, de fin de año, de la economía, de la situación política, de la filosofía, en fin, quédense porque la verdad es que es una charla muy rica y sé que la van a pasar muy bien, así que bueno, vamos a pedirles que vayan pasando y los voy a ver, ¿está él, chicos, para hablar sobre el QR que es tan importante y me han pedido hacer hincapié
porque la idea es que podamos interactuar y que ustedes puedan hacer también preguntas. Ahí está el QR. A través de este QR, si ustedes lo escanean, van a poder hacer, cuando finalice justamente esta conversación y esta charla, van a poder hacer algunas preguntas que, bueno, Rubén obviamente le va a trasladar a los expositores. Y bueno, y juntos vamos a poder continuar esta charla. Bueno, ya estamos preparados. Muchísimas gracias por estar. A Marina, que es directora ejecutiva, licenciada en Economía de la UBA, máster en Políticas Públicas también de la Universidad Torcuato Di Tella. También está Alejandro Kattenberg, posee un máster en Métodos Cuantitativos en Ciencias Sociales por Columbia University, también de Nueva York, Estados Unidos. Santiago Codadolf es ensayista, poeta, autor de relatos para niños y traductor de literatura de lengua portuguesa. Hay mucho por decir de ellos, pero la verdad es que hay tanta gente escuchándolos que no vamos a perder más tiempo. Así que adelante, muchas gracias. Rubén, todo tuyo. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, quería contarles que cuando empezamos a darle forma a este aniversario, en principio íbamos a apelar solamente a nuestro riquísimo archivo de 141 años, pero bueno, quisimos ampliar el desafío y empezamos a invitar a referentes de todos los sectores de la provincia para pensar la Mendoza del futuro. Como muchos habrán visto, hemos ido publicando en nuestras versiones de papel y online las opiniones de referentes de cada uno de los sectores. Es decir, que todos nos están ayudando a pensar esa Mendoza del futuro, pero no como un mero juego de futurología, sino analizando este presente. Así que me parece que ahí hay un muy buen material para funcionarios, para futuros candidatos. Hay muchas ideas, así que ojalá las aprovechen. Pero bueno, para cerrar quisimos redoblar la apuesta, invitar a 3 especialistas en economía, política y filosofía, aunque después van a ver cómo se van mezclando cada uno de estos temas, y pensar en la Argentina que viene a partir de esta coyuntura. O sea que tienen una amplia tarea por delante. Lo último, les cuento brevemente que la dinámica va a ser que cada uno de ellos exponga 15 minutos y después abrir las preguntas a través del QR que le vamos a mostrar en la pantalla. Así que bueno, cerraremos con la participación de ustedes y ellos muy atentos responderán. En esto voy a robarle una palabra que dijo Santiago cuando estábamos preparando esta charla. Vamos a ir hacia un espíritu orquestal, es decir, que cuando ustedes pregunten no va a responder solamente al que le preguntan, sino que vamos a tratar de abrir el juego para que sea una conversación un poco más amena y más libre, ¿no? Bueno, espero que lo disfruten. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación al diario, a los accionistas, felicitaciones por el aniversario y sobre todo felicitaciones por el emprendimiento y la renovación del emprendimiento, felicitaciones por resaltar, incluso la presencia de todos ustedes hace que en un momento y en un contexto donde todas las instituciones sufren de desprestigio social, los Andes seguramente es una de las instituciones con mayor prestigio en la provincia, en la zona, en la Argentina, y reforzar hoy la credibilidad de las instituciones es un hecho fundamental. Así que a mí me toca hablar un poco de la coyuntura política, pero es un hermoso debate el que dejaron planteado Pablo y el gobernador, y supongo que Santiago nos va a poder ayudar a entenderlo aún más. Un honor estar al lado de Marina y de Santiago. En mis 15 minutos quería hablar de 5 temas, a ver si puedo hablar 3 minutos de cada tema y cumplir con el horario, y empezar un poco tratando de ver la película más allá de la foto, y después sí focalizarnos a lo que está pasando y algunos minutos finales a cómo puede ser la Argentina del año que viene. Primer hecho que quiero decir es, en relación a la emergencia de Milei, en relación a lo que ocurrió hace un año atrás en la Argentina, con un outsider absoluto al poder, llegando a la presidencia, es que creo yo seguramente que
terminó de cerrar el tercer ciclo de la democracia argentina. Tuvimos un primer ciclo en los 80s, con una agenda social, una agenda política y una agenda económica característica de los 80, que en realidad terminó en el 91. Terminó después del último levantamiento cara pintada, que era claramente parte de la agenda de los 80, terminó cuando empezó la convertibilidad y terminó la crisis inflacionaria, característica de los 80, terminó con la caída de la Unión Soviética, ¿no? En el 91 empezó el segundo ciclo de la democracia argentina, que duró 10 años, que terminó con el 11 de septiembre, con la caída de las torres, que cambia la agenda del mundo, y con la caída de la convertibilidad en la Argentina, ¿no? Y no terminó con la caída, terminó con la caída del gobierno de De la Rúa, no termina con la salida de Menem, ¿no? Esos década del 90 que también se extiende a De la Rúa. Y después tuvimos 20 años de un nuevo ciclo político, marcado, dominado por el kirchnerismo y por el macrismo, dominado por la agenda de la grieta, de la confrontación, de la política estatista, nacionalista, populista, marcado por Internet. El tercer ciclo estuvo marcado por la emergencia de Internet, cuando lo que yo creo que estamos entrando al cuarto ciclo, marcado no por la agenda de Internet, sino marcado por la agenda de las redes sociales. Pero claramente el tercer ciclo para mí se terminó y está empezando algo nuevo en la Argentina, ¿sí? Y las principales coaliciones políticas que dominaron el tercer ciclo ya explotaron o están explotando. Cambiemos ya explotó. Cambiemos Juntos por el Cambio fue la coalición antiperonista más exitosa de la historia argentina. Nunca o un partido político, el radicalismo o alguna coalición tuvo el éxito durante tanto tiempo que tuvo Juntos por el Cambio. 10 años con 3 victorias nacionales sobre 4 elecciones, una presidencia completa y a un paso de tener mayoría propia en el Senado y en la Cámara de Diputados, que finalmente no lo lograron por haber sido derrotados y explotaron. Pero Cambiemos no existe más, Juntos por el Cambio no existe más, explotó por los aires, al interior los partidos que lo conformaban explotan por los aires, crisis al interior del radicalismo, crisis al interior del PRO, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra coalición que explicó y dominó el ciclo anterior, el tercer ciclo, es la coalición kirchnerista-peronista, y en donde claramente todavía no termina de explotar, donde Cristina Kirchner lucha y se esfuerza por tratar de seguir dominando y evitando el éxodo del peronismo, incluso sufriendo crisis al interior no ya de la coalición, sino al interior del propio kirchnerismo, y teniendo que intervenir para evitar la desintegración del kirchnerismo en la pelea entre el hijo biológico y el hijo político de Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, eso terminó para mí, si quieren, la última pieza que falta definitivamente es la separación del peronismo del kirchnerismo, pero estamos en vías de eso, y lo que pasó hace poquito con la ley de boleta única que desacopla la locomotora del vagón y donde ahora las elecciones provinciales no pueden estar en la misma boleta, en la misma urna con las elecciones provinciales, eso afecta claramente a la provincia de Buenos Aires, independiza aún más al peronismo de la provincia de Buenos Aires del kirchnerismo, y yo creo que eso va a terminar de romper esa coalición y esa dominancia del kirchnerismo sobre parte del peronismo, y con eso estar del todo seguro que el tercer ciclo se termina. Así que voy al punto 2. La pregunta que se me abre a mí es, ¿Milei es una transición entre el tercer ciclo que terminó y algo que va a venir, como lo fue Duhalde en su momento? ¿O Milei es el cuarto ciclo? ¿Sí? Y si nos juntábamos hace un año atrás, yo tendía a sospechar más que Milei iba a ser una transición entre lo que se fue y algo que vendrá. Pasado un año, empiezo a creer que tal vez Milei se transforma en el cuarto ciclo, ¿sí? Con una agenda claramente social diferente, con una dominancia política y con un éxito económico, si es que lo logra. Y ahí va un poco a qué pasó en este año. Porque el punto de partida es, en palabras del propio presidente, el presidente más débil de la historia, un poco exagerado, pero posiblemente en términos institucionales, uno de los presidentes más débiles de la historia argentina, viene a ser el ajuste fiscal más grande de la historia del universo. También exagerado, como le gusta al presidente, pero ahí estaba el quid de la cuestión. ¿Puede el presidente más débil, sin territorio, sin gobernadores, sin partido político, que lo terminan de hacer hace un mes, sin congreso, sin intendentes, sin iglesia, sin medios,
sin sindicatos, sin movimientos sociales, con el apoyo de la opinión pública, que en algo yo eso sé, es bastante efímero, o puede ser efímero. ¿Puede un presidente de esas características, en un campo minado en el aspecto económico y social, que en cualquier momento uno pisaba una mina y la sociedad explotaba por el aire o la economía explotaba por el aire, puede exitosamente hacer un ajuste fiscal de 5 puntos? Bueno, las dudas eran válidas, ¿sí? Y ahí estaba para mí el kit de la cuestión. Y cuando uno ve este año que pasó, lo que ve es que le han salido las cosas más que bien. El gobierno se ufana a decir todo marcha de acuerdo al plan. Yo estoy convencido que todo marcha mejor de lo planeado. Que no venga Santiago Caputo y que nos muestre escrito que todo esto que le está pasando lo tenía escrito, ¿no? O sea que claramente el gobierno en este año ha logrado desactivar, en mi opinión, los dos principales desafíos o fuentes de incertidumbre que había. En el lado económico, Marina nos explicará, sacar de la mesa la potencial hiperinflación. Y en el lado político, sacar las dudas sobre si este presidente, que se vendía tan dogmático y sin ninguna experiencia, podía tener la practicidad, el pragmatismo y la capacidad para administrar la política y el poder. Yo decía antes que Milei asuma, en muchas entrevistas que me hacían, digo, no se trata de si Milei sabe de economía, se trata de si Milei va a saber de política. Y evidentemente eso lo supo. Para mí la imagen de este año en términos políticos, no la imagen económica, pero la imagen política de este año es el 9 de julio en Tucumán, 20 gobernadores sentaditos, humillados, muertos de frío, sin saber qué hacer, no sé qué, y un expresidente yendo al show de Milei que hizo lo que quiso. Entonces, claramente bajó la inflación, puso el superávit fiscal sobre la mesa, mantuvo un orden social, una paz social mucho mayor de lo que esperábamos, dominó la agenda pública. 80% del año que pasó se habló de los temas que el gobierno quería que habláramos. Y cuando el gobierno perdía el control de la agenda pública, Milei salía, decía alguna guarrabasada y retomaban el control. Todo eso lo hicieron con una minoría parlamentaria fenomenal, pero a pesar de eso lograron sacar algunas cosas y lograron que no les voltearan las cosas que sacaban. Lograron mantener nivel de popularidad arriba del 50%. Nuestras últimas encuestas nacionales dicen que Milei tiene 56% de aprobación y empezó con 57%, o sea, es una línea horizontal, cayó en algún momento en septiembre, volvió a recuperar. O sea que hay sorpresa y méritos probados del gobierno. Y en ese contexto, para mí, lo que fue clave para el gobierno es cómo sostuvo el apoyo de la opinión pública, porque es un gobierno, como dijimos, totalmente débil. Es la inversa de lo que fueron los últimos años de Menem. Los últimos años de Menem tenía 20% de popularidad, 25% de popularidad, pero nunca nadie dudó de si Menem iba a tener problemas de gobernanza o de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque controlaba el Congreso, controlaba la Corte Suprema, controlaba las provincias, controlaba los sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Milei es un presidente que no tenía o no tiene nada de todo eso, está tratando de construirlo, pero tenía la opinión pública. Sostener a la opinión pública es y era clave para el gobierno, y el principal dato que surge del análisis de las encuestas es que la baja de la inflación fue lo que la opinión pública empezó a premiar. Y cuando el gobierno se dio cuenta que era eso, la política del gobierno se transformó en hay que bajar la inflación como sea. Okay, no me quiero meter en territorio de Marina, pero ahí hay una intersección entre la agenda política que imponía Santiago Caputo y la agenda económica que imponía Toto Caputo, o que quería imponer Toto Caputo. La baja de la inflación le dio al gobierno crédito y credibilidad y cumplió la principal promesa que Milei hizo en campaña. Así que ahí estaba la clave, combinado con algo mucho más subjetivo, que es que se recreó la esperanza en la gente, ¿no? Entonces, hoy vemos una esperanza y un optimismo, porque la gente piensa que se puede revertir. Con un asterisco acá, para tener en claro. Milei llega al gobierno con una demanda social y una agenda totalmente diferente a la que llegó Macri o de la Rúa, los ex presidentes no peronistas. De la Rúa llegó al gobierno y dijo, conmigo $1, $1. Y la demanda era, quiero los buenos modales, ¿no? Sacame la corrupción de Menem, sacame los desvaríos de Menem, traigamos el aburrimiento, traigamos la institucionalidad. Macri llega al gobierno y en la campaña electoral agarra el micrófono y dice, no se va a privatizar aerolíneas, no se van a sacar los subsidios, y alguna otra promesa más de continuidad económica.
la gente no tenía un reclamo económico fundamental cuando ganó De la Rúa, cuando ganó Macri. Sí lo tenía cuando ganó Milei con la motosierra. Entonces, parte de la característica de este primer año de gobierno es que mientras hay un saneamiento de la macroeconomía, hay un deterioro institucional. Estamos frente a un gobierno que agrede, que ataca, estamos frente a un gobierno con un discurso populista, simplista, que crea el pueblo y el antipueblo, estamos con un gobierno que ataca al periodismo, pero no solo al periodismo, ataca a cualquier persona que dice cosas que no le gustan. Le atacaron a Marina, profesional histórica, innecesariamente. Estamos frente a un gobierno que propone mezclar Comodoro Pi con la Corte Suprema. Estamos frente a un gobierno que por decreto saca la ley de acceso a la información pública. Estamos, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, ahora, todos esos desvaríos, que en realidad es una continuidad del estilo kirchnerista aplicado a un modelo económico inverso, hoy la sociedad no los castiga. Pero no los castiga porque la demanda con la que llegó Milei no era corregime los desvaríos del kirchnerismo en términos institucionales, sino es solucionar la economía que está muerta y no va más. A la larga yo creo que esto le va a pasar factura al gobierno, pero hoy eso no ocurre y la sociedad, por más que no le gusta alguna de estas cuestiones, las deja pasar. Por último, ¿qué esperar para el año que viene? Creo que va a haber una dinámica de 23 elecciones distintas. Cada provincia con cada lógica, con el gobierno haciendo acuerdos diferentes con cada gobernadores y una elección diferente en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, donde los dos actores del ciclo anterior todavía tienen relevancia, el kirchnerismo y el macrismo. En el resto de las provincias, ni el kirchnerismo ni el macrismo tienen o son lo que eran. Entonces, me imagino una dinámica de muchos acuerdos provinciales y me imagino una dinámica de confrontación con el kirchnerismo, con Cristina Kirchner posiblemente siendo candidata por necesidad interna, y con el PRO, y con el gobierno posiblemente no queriendo acordar con el PRO. Creo que va a haber 4 claves que van a marcar la elección del año que viene y que el gobierno ya tiene 3 a favor. Uno va a ser la baja de la inflación, que fue la principal promesa que el gobierno hizo y que la está cumpliendo. No tuve la oportunidad de mostrarle un cuadrito, pero hay un cuadrito que nosotros medimos todos los meses lo que la gente dice que va a pasar con la inflación. En diciembre el 83% de los argentinos decían estamos yendo a una hiper. Eso bajó hoy a menos del 20%. Hoy hay más del 40% de los argentinos que dicen en los próximos meses los precios van a estar estables. En diciembre, cuando llegó Milei, eran menos del 5%. 40% de los argentinos diciendo que los precios van a estar estables. Me voy para atrás en mi gráfico, me tengo que ir al 2004. Hace 20 años que no hay tantos argentinos diciendo los precios van a estar estables en los próximos meses. Ese es el cambio fundamental. Entonces, para terminar, inflación va a ser una clave y creo que el gobierno va a poder capitalizar que bajó la inflación. La segunda clave va a ser el nivel de actividad, el bolsillo de la gente, que al final del día, a la larga o a la corta es lo que cuenta. No la macro, no el cuánto crecimiento hay en minería, en energía, cuánto sube el salario real, cuánto sube la capacidad de consumo, cómo está la situación de empleo. Esa es la gran duda para el gobierno. Número 3, la persistencia del discurso anticasta, que sigue muy arraigado en la gente. Al gobierno va a ser menos efectivo, pero yo creo que va a ser efectivo y le va a dar rédito. Y número 4, acá hay mucha gente que vincula a la política, es, bueno, ¿qué hay enfrente tuyo? Uno compite contra alguien. Si enfrente tenés algo unificado, renovado, con un discurso, con una identidad que logra vender en esperanza, con figuras nuevas, y por ahí tenés una competencia difícil. Si enfrente tenés todo explotado, todo fraccionado, todo desgastado, y te vas a enfrentar a los dos principales líderes antiguos, Cristina y Macri, bueno, te juega a favor. Así que con 3 de esos 4 elementos yo creo que el gobierno está en condiciones de hacer una buena elección el año que viene. Si además el nivel de actividad empieza a subir, el gobierno nacional posiblemente haga una muy buena elección el año que viene. Por último, para cerrar, ¿cuál es el riesgo que le veo al gobierno? Creo que hay un riesgo político sobre si sobregiran. Si este gobierno dice vamos por todos, vamos por todo y vamos contra todos muy rápido. Si el gobierno dice no voy a hacer acuerdos políticos en las provincias, voy a ir a enfrentar a cada gobernador en la provincia con candidatos propios. No voy a hacer acuerdo con el PRO, con Mauricio Macri, a pesar de que por ahí eso me cuesta perder con Cristina Kirchner. No voy a ayudar a
terceras fuerzas en la provincia de Buenos Aires que pueden dividirle el voto al peronismo. Voy contra todos y por todo. Bueno, y si además las PASO no se sacan y sigue el calendario electoral, eso significa que en abril el gobierno va a tener que desplantar sobre la mesa que va a ir por todo y contra todo, y la elección es el 26 de octubre. O sea que ahí es un calendario electoral muy grande, y por mejor que esté el gobierno, enfrentarse a todo el sistema político durante 8 meses puede generar mucho ruido. Así que ese es un poco el pantallazo que quería decir. Reitero mi agradecimiento y le paso a Marina el micrófono. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, felicitaciones por el evento, por el aniversario. Y un gusto acá compartir la mesa con Alejandro, con quien ya hacemos dúo casi, y con Santiago. Yo voy a tomar voy a tomar el puntapié de Ale y lo voy a poner en versión económica, ¿no? Digo, los ciclos. Y después voy a marcar 4 puntos hacia adelante, digamos, de cómo veo dónde estamos parados, cuáles son los riesgos de dónde estamos parados, cuál es la macroeconomía para el año que viene, y sobre todo, digamos, qué pasa con esto en términos de sostenibilidad de mediano plazo. Lo primero están bien marcados los ciclos. Yo los pondría como, no digamos, péndulos, ¿no? Son ciclos pendulares. Si bien el mundo fue cambiando a lo largo de esos años, y si bien la Argentina fue cambiando, los actores fueron cambiando, uno podría decir que el primer ciclo que describiste era el de una economía muy cerrada, con alta inflación y bajo desempleo. El segundo ciclo, el del gobierno de Menem, era una economía que se abrió, en un mundo que se abría, el mundo del consenso de Washington, pero tenía baja inflación y alto desempleo. De hecho, arranca con un pico hiperinflacionario y termina con un pico de hiperdesempleo, ¿no? Y la reacción de la sociedad fue a uno y al otro. El kirchnerismo fue de nuevo una economía que regenera la inflación, recrea la alta inflación, tarda 20 años en llegar a un escenario de inflación del 200% anual. En la hiper tuvimos 200% en un mes. Y tenías bajo desempleo, o tenés bajo desempleo, seguimos con bajo desempleo. Y el modelo que presenta Milei es un modelo de apertura, con tipo de cambio atrasado, con una baja en la inflación, todavía no doblegaste la inflación, y probablemente con un aumento en el desempleo, con una combinación distinta, porque hoy tenés economías distintas. Hoy tenés todo lo que es la economía de plataformas y probablemente el que se quede sin trabajo en el empleo formal esté manejando un Uber. Y desde el punto de vista de la estadística probablemente no veamos tasas de desempleo tan altas, pero sí vamos a ver un cambio en la estructura social mayor al que viene ya de una economía que a lo largo de estos 40 años de democracia, yo le pondría el inicio en el 75, es cada vez más dual, ¿no? Cada vez donde la informalidad tiene un peso creciente y la estructura social detrás de esa informalidad y detrás de ese deterioro en la provisión de bienes públicos y lo que hay detrás, ¿no? En términos de la aparición de servicios privados y una dualidad no solamente en términos de ingresos, sino de acceso a la salud, a la educación y demás, bueno, está generando cosas que no sabemos bien, digamos, cómo terminamos reaccionando. De hecho, Milei llega con votos arriba y con votos abajo. Yo no me voy a meter ahí, pero algo raro hay o algo distinto hay. Entonces, uno tiene que pararse hoy, un año después de que Milei arranca. Uno podría decir, yo soy de los que creo que el escenario de hiperinflación nunca estuvo en puerta. Lo que había era una situación particular donde tenías un candidato que quería llegar inflando la bomba, ¿no? Inyectando pesos en la economía, y del otro lado tuviste un candidato que directamente recomendaba no renovar plazos fijos. O sea, si vos vas a romper los contratos o no vas a el riesgo de desmortización es alto, pero si había algún grado de cooperación en esa transición, el riesgo no era de hiperinflación, el punto era cómo desarmabas o cómo desactivabas esa dinámica, esa herencia tan complicada que había.
Pero de alguna forma Milei puso en la agenda la hiperinflación, esa hiperinflación de 17.000% que surge de anualizar el dato de inflación mayorista de diciembre, con el shock cambiario mediante, y esa narrativa es impecable, la narrativa está funcionando, y más allá de la narrativa, si uno tiene que mirar los números un año después, la inflación baja después del salto inicial, 12% de inflación desde agosto, con la devaluación de Massa, hasta noviembre, 25% en enero y ahí empezamos a bajar, 25, 20, 13, 11, 8, 8, 4 meses seguidos, 3, 5, 2, 7, probablemente el dato de noviembre está entre 2,7 y 2,9, y el gobierno avisándote que va a seguir presionando la nominalidad hacia abajo dentro del cepo, bajando la tasa, detrás de la baja en la tasa de interés, anunciándote que va a bajar el crawl, abriendo la economía, bajando el impuesto país y tratando de llevar todavía más abajo esa inflación en un contexto donde los financieros finalmente se les ordena y la brecha comprimió. Ahora vamos a ver por qué comprimió la brecha. Lo segundo, si uno tiene que decir algo, bueno, es la compresión de la brecha, o sea, vos tenías llegaste con un balance del Banco Central roto, pero con una inflación que corría muy rápido, con una brecha cambiaria que llegó a ser 200% en medio de esa disputa que mencionaba antes, y con una distorsión de precios relativos enormes. La brecha comprime, hoy está cerca de que desaparezca en la zona del 6%, dentro de los controles de capitales, que yo creo que van a persistir los controles de capitales, no tienen ningún incentivo en sacarlos antes de la elección, y ahora voy a explicar por qué. Y con una corrección de precios relativos muy fuerte, donde las tarifas subieron muy agresivamente, la factura de electricidad, gas y agua subió 80% arriba de la inflación, la factura, el boleto de colectivo sube casi 70% arriba de la inflación, mucho más en el interior que en el AMBA, donde los servicios, telefonía, educación, salud, todos subieron por arriba de la inflación. Los bienes suben bien por debajo de la inflación, pero como volví a trazar el tipo de cambio y el valor del dólar vuelve al nivel de noviembre, antes de la devaluación, en parte porque la inflación en dólares fue muy alta, con el crawl al 2 y con el contado con liquidación comprimiendo, en parte porque el mundo es un mundo donde, vamos a ver cuál es el mundo post-Trump, pero a priori pareciera ser un mundo de dólar fuerte y puntualmente detrás de ese dólar fortaleciéndose, lo que vimos en las últimas semanas fue una devaluación muy agresiva de la moneda de nuestro principal vecino de Brasil, ¿no? El real arriba de los 6 pesos, y eso te complica. Y lo último que diría es, y los ingresos, ¿no? Digo, la variable de ajuste fueron los ingresos, todos los ingresos subieron por debajo de la inflación, empiezan a recomponer en el margen. Las únicas 2 variables de ingresos que subieron por arriba de la inflación son la UH, que se duplica, y la segunda variable que sube por encima son las jubilaciones sin bono, que suben 5%. Todo el resto pierde, lo que más pierde son los salarios del sector público, los del sector privado, que eran los informal, que eran los que más caían, y las jubilaciones, ¿no? Digo que sin bono, con bono. Y el último punto es el nivel de actividad. O sea, el nivel de actividad se desploma con la devaluación. Venías de una economía donde te querías sacar los pesos de encima e ibas a consumir. El problema era de oferta, no era de demanda. A nadie le preocupaba la demanda del lado del sector privado. Las empresas, las únicas preocupaciones que tenían era conseguir dólares, la relación con el regulador era conseguir dólares y que no te jodan en la fijación de los precios. Hoy cambiaste de alguna forma de régimen. Ese nivel de actividad pareciera que hizo piso en abril y empezás a recomponer. Si uno mira la estadística promedio, los promedios esconden diferencias, estamos volviendo a los niveles de noviembre del año pasado. En promedio este año la economía va a caer menos de lo que se pensaba originalmente, más parecido a 3 o algo abajo de 3, 2,8, 2,9, y eso te deja la posibilidad de que el año que viene la economía crezca estadísticamente bastante. El 5 es un número muy razonable, para crecer 5 deberías crecer 1,5 trimestral los próximos trimestres, con lo cual, digamos, a la elección es probable que vos llegues con
la inflación más abajo en el mes a mes, mucho más abajo en la interanualidad, porque la interanualidad se te va a derretir en la inflación y te va a mejorar el nivel de actividad, porque vas a empezar a comparar ahora con los peores meses del año pasado. Con lo cual, digo, hay una narrativa que va a funcionar, digo. Ahora, la pregunta de esto es si esto es no digo un cambio de régimen, no digo, o esto es un péndulo. Yo creo que es demasiado temprano para decirlo. Si uno tiene que decir algo es cuáles son los cimientos detrás de lo que estás construyendo, porque digo, si uno tiene que pensar, y ahora voy a los flujos versus stocks, pero si uno tiene que pensar en términos de cuál es la política económica de cara al año que viene, lo primero que diría es la política fiscal, que este año fue muy contractiva. El gasto cayó 5 puntos en la nación, en las provincias probablemente cayó 2 puntos más, o sea, ajuste muy violento. Pero de cara al año que viene, si uno mira los números del presupuesto o uno proyecta, la verdad es que la caída del gasto la tuviste y el año que viene el gasto se te va a mantener en los mismos niveles. Cambia la composición. Con lo cual, en términos fiscales, el gobierno no está planificando un ajuste adicional al de este año. Está cambiando la composición del ajuste, pero la política fiscal deja de ser contractiva, es neutra. La política monetaria, en el marco del cepo, con controles de capitales, desacopla la tasa de interés doméstica de la tasa de interés que debería pagar Argentina, o dado el riesgo país que tiene, que cae, pero que sigue siendo muy alto. Y en ese contexto, la política crediticia está volando. Está volando el crédito en dólares asociado al blanqueo, crédito bancario, 2.500 millones de dólares en los últimos 2 meses, y ONs, obligaciones negociables de las compañías, cerca de 5.000 millones, y todos los días vemos una nueva empresa. Hoy Sidersa anunció obligaciones negociables, pero todos los días están saliendo aprovechando los dólares que entraron por el blanqueo, que fueron mucho más de lo que uno imaginaba, y le está dando el puente al gobierno para financiar esta política de cara al año que viene. Crédito en pesos, desde abril hasta hoy, crece en términos nominales 130%, con una inflación que desde abril hasta hoy es menor al 30%. O sea, estás viendo mucha plata volviendo, digamos, si querés, o tratando de expandir el nivel de actividad. De nuevo, el crédito es bajo, o sea, la Argentina tiene bajo nivel de crédito, pero en puntos del PIB, para que se imaginen, estamos hablando de un crecimiento de cercano a 2 puntos del producto en menos de medio año. Es mucho. Y esa dinámica de alguna forma sigue, por eso necesitan sostener el cepo, para seguir manteniendo desacoplada la tasa de interés doméstica de la de afuera. Y lo último es la política de ingresos. La política de ingresos, salvo en el sector público, donde el gobierno tiene el objetivo de seguir manteniendo el control fiscal, y como el ajuste fue con licuación, en gran medida con licuación, bueno, recorte de obra pública, recorte de transferencia de provincias, pero fundamentalmente licuación de ingresos, no tanto cantidades, bueno, salarios y jubilaciones, por lo menos nacionales, planchados, pero lo que estás viendo es una recomposición bastante agresiva en los ingresos del sector formal, ¿no? Digo, y también en el sector informal empezás a verlo. O sea, entonces, política fiscal neutra, política crediticia recontra expansiva, política de ingresos diría que expansiva. Eso es un tirón de demanda. Ahora, con este nivel de tipo de cambio, lo que vas a ver es un salto muy agresivo en las importaciones, un salto muy agresivo en lo que tiene que ver con el turismo al exterior. Digo, no va a haber chileno viniendo a Mendoza, va a haber mendocinos yendo para Chile. Y lo que vamos a ver detrás de eso es, de nuevo, un deterioro de las cuentas externas, el esquema de blend que mantiene el Banco Central, que para comprimir la brecha manda el 20% de la exportación al contado con liquidación y tiene una cuenta corriente que es deficitaria, no se puede sostener. Hay que ver cómo desarman ese esquema, cuántos dólares les cuesta intervenir, pero mientras vos sigas manteniendo, y para mí este es el punto, digamos, la normalización financiera, yo tiendo a pensar que los cimientos no son demasiado sólidos, o sea, el esquema de Carry, de poner una tasa de interés que le gane al tipo de cambio oficial, que le gane al tipo de cambio financiero, mientras plancho al financiero tirando todos los meses de oferta 1.400, 1.500 millones de dólares, que no los compra el Banco Central,
bueno, digo, me genera esta dinámica de retorno muy grande en pesos, el carry. ¿Cuál es la puerta de salida del carry? Yo sigo con un signo de pregunta respecto de cómo salís de esto, pero lo que me queda claro es que si el gobierno consigue dólares, el carry se extiende, y es lo que estás viendo, y si el carry se extiende y lo financiero se normaliza, lo económico es probable que se normalice con estas políticas que estoy describiendo, y si lo económico se normaliza, lo político se normaliza, y si lo político se normaliza, lo financiero se normaliza, porque finalmente el escenario binario, donde vos vas a plantear una elección polarizada, bueno, digo, no es trivial que Cristina tenga chances en la provincia de Buenos Aires en términos de qué es lo que está pasando con el posicionamiento de los activos financieros. Acá el mercado está jugando como si Milei fuera eterno. Si se te cambia el escenario político, digo, te va a cambiar esto, pero en la medida que el escenario político se afiance, o sea, esta retroalimentación positiva, diría yo, no sé si es virtuosa, pero positiva, bueno, digo, te va a ir definiendo el escenario del próximo año. Yo cortaría acá y después, si quieren, Bueno, como ven ustedes, cuando el pensamiento abunda, realmente la fiesta colectiva gana solidez. Y esto es lo que está ocurriendo hoy aquí. Creo yo que el marco en el cual queda inscrito este intercambio de ideas en el que estamos participando es la celebración de la palabra. Lo que estos 141 años de los Andes representan de manera para mí esencial es la concepción de la palabra como un recurso de convivencia, de crítica, de autocrítica y de reflexión orientada hacia la posibilidad de un diálogo de más calidad cívica. Este es, creo yo, el sentido fundamental de esta celebración. Cuando Pablo terminaba su exposición, decía, esto recién empieza. Yo me preguntaba si efectivamente era así. Opto por otra expresión. Esto continúa. Esto continúa, porque ¿qué es lo que continúa fundamentalmente para caracterizar someramente la celebración de estos 141 años? Aquí prosigue una concepción de la convivencia, como decía, de la idea de lo que significa un autor y un lector, entendiendo por autor a un periódico y por lector a alguien que recurre a un diario para tratar de comprenderse mejor a sí mismo a través de la información y sobre todo de la meditación de los hechos. En ese sentido me parece a mí que lo que estamos celebrando es una gesta de civismo que debe seguir, que debe proseguir. Y sobre todo en el marco de una transformación tan honda, en parte clara y en parte oscura, como es la que está viviendo la Argentina de hoy. En ese marco me parece indispensable que la prosecución implique ahondamiento de una tradición reflexiva como es la que tiene este diario junto con la información. Y lo digo con la alegría de ser parte del diario, también desde hace poco tiempo, pero no sin dejar de subrayar la oportunidad que para mí representa escribir en los Andes. ¿Hacia dónde creo yo que se orienta la Argentina? Y los que me precedieron en la palabra lo han planteado de modo estructural. Me preguntaba yo, ¿qué porvenir tiene la oposición en el país? ¿Qué se requiere de una oposición hoy en día para que tenga significado verdaderamente social? Nosotros estamos asistiendo, como es evidente, a un logro fundamental y al cumplimiento de una palabra. El logro fundamental es el descenso de la inflación. Ese descenso de la inflación,
que aporta tranquilidad, genera nuevas expectativas. Si esto se consolidara, si la economía argentina lograra sostenerse en un nivel de previsibilidad verdaderamente prolongado de mediano y largo plazo, va a constituir un capital del cual el país no va a poder prescindir ni siquiera ni fundamentalmente en la conducta de la oposición. La oposición deberá preservar, si tiene porvenir protagónico en la política argentina, este capital ganado. Tendrá que hacer de él parte de su propia identidad. Pero ¿hacia dónde debe ir esa oposición? Estamos ante un gobierno que socialmente hablando da la impresión de un fuerte reduccionismo. Homologa por el momento la acción política al afianzamiento de su proyecto económico. Pero si lo analizamos desde el punto de vista de su concepción del mundo en el cual nos toca vivir, yo diría que es opaco por el momento el porvenir de la democracia republicana. Es cierto que estos 40 años de democracia han llevado al descrédito de la democracia republicana, no por obra de Milei, sino por obra de quienes, teniendo la responsabilidad de infundirle credibilidad a través de la equidad social, del afianzamiento económico, del desarrollo en suma del país, no lo lograron de forma tal que lo único que se le pidiera a Milei, como recordaba muy bien Alejandro, fuera que resuelva el tema económico, la tragedia económica. Ahora, ¿qué es de una sociedad que todavía, tal vez sea temprano, no da indicios de otras demandas? ¿De dónde deben provenir las demandas complementarias que permitan construir una democracia republicana? Las necesitamos. A nuestra sociedad le bastará con el modo de concebir el ejercicio del poder por parte del partido gobernante o del presidente. ¿Qué ha hecho del otro el lenguaje presidencial? ¿Cómo lo ha concebido? Lo ha concebido como alguien denigrado, despreciable, prescindible, sin porvenir político en el esquema de su propia visión. ¿Es esto una estrategia? ¿Se trata simplemente de una actuación? ¿Cuál es la función frente a esto de la educación? La concepción que el presidente tiene del calentamiento global, por ejemplo, revela comprensión de lo que sucede. ¿En qué consiste la contemporaneidad política del partido gobernante? Hablo de contemporaneidad política en el marco de una crisis mundial del sistema democrático como el que estamos viendo. Frente a esto es que me pregunto por el porvenir de la oposición. ¿Estará delineando el presidente con su conducta algunos de los contenidos imprescindibles que en su discurso debe tener la oposición? ¿Tienen por venir las coaliciones en el panorama venidero de la política argentina por parte de la oposición? Yo quiero dejar estas preguntas abiertas para cambiar ideas con mis compañeros, porque me parece que hoy en día la sociedad argentina tiende mayoritariamente a disfrutar de los logros económicos que el gobierno está alcanzando, pero que en su sensibilidad cívica está muy deteriorado el ideal republicano. No aparece por ahora como una demanda dirigida no solo al gobierno,
sino también a una posición en la cual el discurso republicano ha perdido credibilidad por el desempeño tan precario que han tenido los ideales republicanos en el desarrollo de todo el proceso político que culmina en la elección del presidente Milei. Al preguntarme por el porvenir cívico de la República, estoy tratando de pensar cuándo, si es que tiene lugar, habrá una demanda de ampliación de la identidad argentina hacia terrenos complementarios que permitan sustraernos al reduccionismo de la expectativa económica, plenamente justificada en sí, pero que en términos cívicos demuestra una limitación muy profunda desde el punto de vista constitucional. Esto por una parte. Por otra parte, creo que hay una cuestión que es fundamental entender en la Argentina como uno de los fracasos profundos que hay que revertir, que es el de la educación. ¿En qué se ha convertido la educación en la Argentina? Estamos viendo hasta qué punto las demandas sectoriales, las demandas del campo educativo desde el punto de vista sindical han absorbido, por cuestiones económicas, el perfil de lo que es un educador, tanto en la escuela primaria como en la secundaria y en la universidad. ¿Qué significa enseñar? ¿Qué significa educar en un país como el nuestro? A mí me parece que un maestro es fundamentalmente, ante todo, primariamente, primordialmente, alguien que transmite la alegría de aprender a través del debate en torno a los contenidos del saber. Es decir, es alguien que promueve el intercambio de ideas, no aferrado a los parámetros ciegos de un dogmatismo ideológico, sino la posibilidad de buscar el conocimiento y el consenso a través del diálogo, desde una enseñanza que imparte fundamentalmente la posibilidad de concebir la verdad como tarea y no como un hecho consumado o aferrado a un saber inequívoco. Todo esto que me parece es fundamental en el horizonte de la construcción de la ciudadanía, aparece hoy muy debilitado, muy debilitado. Y en consecuencia es importante que si la oposición tiene aspiraciones de protagonismo, no olvide la significación que la educación tiene que tener en un programa de desarrollo venidero. La eficacia cinética no desemboca en una sociedad democráticamente firme. Y la ética no es el repertorio de principios que aspiramos a imponerle a otro. Es fundamentalmente la capacidad de advertir hasta dónde el consenso y la convivencia son los valores que generan criterios con sentido social. Una idea precisa de un horizonte hacia el cual encaminar el país. Entonces, reconozcamos lo que se está logrando. Démosle la bienvenida a lo que tanto alivio trajo. Preguntémonos, como recién se hacía también, por su perdurabilidad en el orden de su sustancia y de su sustento. Pero aspiremos a ampliar el campo problemático de la Argentina, a debatir problemas que son fundamentales para intentar la reconstrucción de la República, porque es posible vivir en democracia sin vivir republicanamente. Ahora bien, si esto tiene lugar, es muy probable que la tolerancia al debate de ideas, al espíritu crítico, a la preeminencia de las preguntas que fortalecen la educación, sigan teniendo escaso valor. Hay muchas maneras en una nación de perder protagonismo. Una de ellas no es desarrollarse, sino durar. La Argentina corre el riesgo de durar.
La pregunta que debemos hacernos es si puede capitalizar sus fracasos previos para convertirlos en un proyecto de desarrollo y de afianzamiento plural, sistemático y al mismo tiempo éticamente sólido. Gracias. ¿Estamos, Rubén? ¿Hemos recibido bastantes preguntas o no? Le agradecemos primero, por supuesto. Muchas gracias. Marina del Poyeto, Alejandro Kattenberg, Santiago Codavos, por este espacio donde sin duda reflexionamos sobre los desafíos de nuestra querida Argentina. Les habíamos puesto un QR para que ustedes pudieran realizar preguntas y ya que los tenemos a ellos poder, bueno, obviamente contestar. Así que bueno, no sé, Rubén, si querés que arranquemos. Estamos un poquito atrasaditos, ya nos está esperando un almuerzo, Sí. así que bueno, tengan paciencia que ya vamos a pasar al salón para poder disfrutar de este agape que hemos preparado para ustedes. Bueno, reitero el agradecimiento a Marina, a Alejandro y a Santiago. Y bueno, acá van ingresando algunas preguntas. Leandro, para Santiago, arranquemos con esto que decíamos antes de abrir el conversatorio. Como argentino divulgador de San Martín, líder de la provincia de Mendoza, ¿qué valor tiene el periodismo para la cultura argentina y la política que viene? Bueno, traté de insinuarlo, o por lo menos de decirlo, pero ¿qué es la libertad de expresión? Es la posibilidad de que el disenso tenga sentido cívico. Eso quiere decir libertad de expresión. Cuando se ataca al periodismo homologándolo a la basura, se está procediendo de un modo muy riesgoso, más allá de lo que pueda haber de oportunista. Las palabras son balas o son espacios de encuentro. No se puede atacar al periodismo en general. Una vez le preguntaron a Jorge Luis Borges qué opinión tenía de los alemanes. Y Borges respondió, mire, lamentablemente no los conozco a todos. Yo creo que este es el punto. ¿Qué es el periodismo nefasto? ¿En qué consiste el delito del periodismo libre? ¿Cuál es su error en términos de república? En consecuencia, yo creo que es muy importante que advirtamos que el riesgo del maniqueísmo no desapareció de la Argentina. Estamos situados en un terreno donde el populismo en este aspecto puede cambiar de cara, pero no de orientación. Y por lo tanto, la defensa de la prensa libre es finalmente la defensa de la democracia republicana. En ese sentido, paradójicamente, lo que pueda ser una actitud correcta por parte de la prensa libre, de la prensa que aspira a informar con criterio crítico y autocrítico, se ve recargada por la necesidad de salir a defender valores en el orden que exceden al periodismo, como es esta instrumentación de la palabra como elemento condenatorio del otro porque simplemente no coincide en algún punto. Habría que saber mejor en cuáles y hasta qué punto quien abusa de su poder para renegar del derecho del otro a pronunciarse está trabajando o no más por el pasado que por el porvenir. Bien. Cecilia pregunta, ¿quién tiene más necesidad de que Cristina sea candidata? ¿El kirchnerismo o Milei? A ver, se comenta mucho, ¿no? Esta idea de, el gobierno está nuevamente levantando el kirchnerismo, el mismo error que hizo Macri, confrontando con el kirchnerismo, levantando a la Cristina. Me parece una visión un poco acotada, porque quien sostiene a Cristina, quien levanta a Cristina, quien impulsa a Cristina, es un porcentaje muy amplio de la sociedad argentina que comparte una visión y una idea con el kirchnerismo. Y que más allá del debilitamiento político del kirchnerismo, del peronismo, de todos los partidos políticos, de la oposición, sigue habiendo en un porcentaje muy amplio de los argentinos, entre 1 de cada 4 o 3 de cada 10, entre 25 y 30% de los argentinos,
que comparten la ideología nacionalista, populista, proteccionista, estatista de Cristina Kirchner. Comparten el discurso, comparten el relato, comparten la identidad. Hoy en la Argentina hay dos identidades que están en pie. La identidad nueva que está generando el gobierno de Milei y sobrevive la identidad kirchnerista. El problema en parte de Santiago lo decía recién, del resto de la oposición, es que no tiene un mensaje, no tiene una identidad, no sabe ni a quién representa ni qué representa. Pero el kirchnerismo sí sabe qué y a quién representa. Entonces, no es que Milei la levanta a Cristina, hay una base de sustentación grande ahí que está presente y que le exige a su liderazgo, a Cristina Kirchner, hacer algo frente a este horror, porque para un 30-40% de los argentinos lo que está viviendo es una pesadilla. Milei representa una pesadilla para un porcentaje muy grande de la sociedad. Eso no contradice el hecho que haya 55-56% de aprobación del gobierno, que al gobierno le vaya bien, que sea exitoso, pero eso convive con un porcentaje muy grande de los argentinos que dicen esta es la peor pesadilla que podemos estar viviendo. Dicho eso, Cristina Kirchner creo que tiene necesidades políticas de estar. Si Cristina Kirchner no es candidata, no implosiona el peronismo, implosiona el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. La pelea entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner posiblemente no tenga regreso y posiblemente Cristina Kirchner haya perdido el dedo. Ya no le van a respetar el dedo a Cristina Kirchner. Ya no va a poder decir, como dijo muchas veces, este es el candidato. Entonces, ella va a tener que ir para evitar que se desangre al interior del kirchnerismo, para subirle el costo de salida al resto del peronismo. Ayer hizo declaraciones Cristina Kirchner tratando de poner el eje peronismo-antiperonismo, porque lo peor que le puede pasar a Cristina Kirchner es perder su control o influencia sobre el resto del peronismo. Y creo que también hay algunas cuestiones menores, pero también importantes. Mandarle un mensaje a los factores del poder del país, mandarle un mensaje a la justicia, de que ella sigue activa y sigue siendo relevante. Bueno, una pregunta para Marina y vamos cerrando. Hay muchas preguntas más. Prometemos que de alguna manera se las haremos llegar a los expositores y tendrán alguna respuesta. Lisandro, empresario micropyme, pregunta a Marina. En Mendoza esta semana nos enteramos del cierre de una empresa pyme y el pago del 50% de los salarios de IMSA. Con este tipo de cambio bajo y descartada una devaluación por parte del gobierno, la productividad sistémica de la que habla el gobierno, que generará para ser competitivo sin devaluar, ¿de dónde vendrá en el corto plazo? ¿O es un plan de largo plazo y cuánto puede tardar? ¿O es un eslogan de gobierno para evitar el tema del atraso cambiario? Compleja la pregunta, pero bastante explicativa. Sí. Yo siempre decía en los programas de estabilización que funcionaron. En Argentina el único que funcionó es la convertibilidad. Tenía un programa macro, tenía un programa micro de reformas estructurales y tenía un esquema de gobernabilidad, ¿no? Digo, el esquema de gobernabilidad yo acá no lo veía, está bastante más afianzado de lo que parecía. Yo tengo un gran signo de pregunta sobre la continuidad de las medidas, en la medida que esto se sostenga en el tiempo. El programa macro, yo creo que atrasaron el tipo de cambio más de la cuenta. O sea, la prioridad fue bajar la inflación y yo creo que eso fue un error. Pero bueno, fue una decisión de política y sigue siendo una decisión de política. Y que el real se aprecie o que el dólar se aprecie a nivel, no, que el real se devalúe y el dólar se aprecie a nivel global, es una consecuencia que no la van a manejar, digo. Ellos tienen la lógica de seguir pisando la inflación y para eso van a usar el dólar como ancla y probablemente cumplan con su decisión de bajar el crawl para poner la inflación más abajo. Y la agenda de productividad sistémica, yo siempre decía, tiene dos patas. Una es, si vos no abrís la economía, los precios de los bienes no van a bajar. Si los precios de los bienes no bajan, el cambio de precios relativos no va a ocurrir. O sea, vos no podés cobrar las tarifas que tenés que cobrar con los precios de los bienes actuales y los niveles de ingresos que tenés, porque vas a mandar un montón de gente a la pobreza. O sea, hay un problema. Ahora, si vos abrís la economía con esta competitividad sistémica, el desempleo te va a subir a las nubes. Y convengamos que la agenda de productividad hoy es distinta a la de los 90, que a su vez también generó un salto enorme en el desempleo y quiebra de empresas. La agenda de desregulación de Federico, muchas cosas son muy razonables,
Otras no tanto, muchas no están, porque digo, finalmente la definición de casta o no casta es una definición política, pero la verdad es que digo, sin infraestructura, digo, el costo de la logística en Argentina es infernal. La estructura tributaria es la misma que tenías. Te baja el impuesto país ahora, digo, te baja el tipo de cambio todavía más. Digo, el impuesto país desaparece, o sea, no lo podés seguir cobrando a menos que lo pases por el Congreso y eso requiere una negociación distinta. Digo, ingresos brutos sigue estando, o sea, no, el esquema laboral, más allá de los cambios que hicieron, que algunos tienen lógica en términos de limitar los bloqueos, no es una reforma que te cambie el costo laboral. El esquema cambiario, por ahora seguís jugando con cepo, es cierto, la brecha comprimió, pero digo, el esquema, digamos, sigue funcionando. Con lo cual, digo, la verdad es que no hay, esta agenda hoy no está, eventualmente el gobierno la tendrá para más adelante, pero digo, abrir la economía con este tipo de cambio sin la agenda de productividad tiene consecuencias en términos de empleo, pero también tiene consecuencias en términos fiscales. O sea, digo, vos decís, el tipo de cambio multilateral volvió al nivel de noviembre y está acercándose al nivel del 2001. En el 2001 vos tenías un problema grande, que era que Brasil había devaluado y vos no. O sea, Brasil tiene un tipo de cambio un poco más alto que el actual, pero más bajo que el actual, que te jodía la competitividad, pero no había retenciones. O sea, las retenciones con este tipo de cambio no las podés sostener. Digo, mi lectura es que el gobierno te dice, la macro me ocupo yo, de la micro ocúpense ustedes, piensan que porque hay superávit fiscal cambiaron las reglas del juego, y la verdad que digo, algún funcionario incluso te llegó a decir, cuando hay confianza el tipo de cambio puede ser mucho más bajo que el actual, y puso un nivel de 600 pesos por dólar. Cuando vos mirás la serie larga de tipo de cambio real multilateral y mirás cuál fue el mínimo, fueron 600 pesos por dólar. Pero fue en la previa al cigotazo. De nuevo, sí, el mundo los ayuda, sí, los dólares del blanqueo se siguen circulando al crédito, sí, el riesgo país sigue bajando. Digo, la historia financiera de corto plazo puede funcionar e incluso les puede ir bien en la elección. Ahora, para el sector privado, bueno, digo, la lógica de la productividad de la puerta para adentro la manejan las empresas, pero conviven en el ecosistema argentino y el ecosistema argentino tiene una productividad sistémica que es baja y mi lectura es que no es agenda del gobierno hoy esa. Gracias, Marina. Bueno, tenemos que ir cerrando para cumplir los tiempos prometidos. Muchas gracias, Marina, Alejandro y Santiago. Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias, Rubén Valle, moderando también esta charla, bueno, maravillosa. Bueno, sé que se van a retirar, les agradecemos que hayan estado presentes. Agradecer, como siempre, la participación, no solamente de todos ustedes, de verdad nos honra tenerlos acá, sino también las empresas y los anunciantes que nos ayudaron, obviamente, a poder realizar este gran evento. Diario Los Andes, 141 años de historias. Y lo mejor, apenas estamos empezando.